Listo, ya se les estoy grabando, entonces miren. Entonces, listo, entonces miren. Entonces, lo principal de Angular es esta carpeta. Entonces, cuando ustedes lo instalan, es un repaso de instalación, instalan en Node.js, que es Node.js, es el motor que corre todos los frameworks de JavaScript. Pues Angular funciona con un lenguaje arriba de JavaScript que se llama TypeScript. TypeScript es un lenguaje que no compila el navegador. Lo que hace Angular es intermediar entre el TypeScript y el JavaScript, es decir, convierte el TypeScript en JavaScript. Pero muchos dirán, bueno, ¿y para qué carajo sirve el TypeScript si ya está JavaScript? Exactamente, esa señal. ¿Por qué? Porque el TypeScript se lo inventaron para, digamos que para que genere menos errores las aplicaciones. Por eso es que hoy en día, si ustedes van y buscan trabajo en Compucamello o en el empleo, ustedes van a ver que solo piden desarrolladores en Angular. Bueno, los que son casi ingenieros de sistemas o tecnólogos, bueno, o los que le interesó la cuestión. Entonces piden es Angular. ¿Por qué? Porque es que el TypeScript es un lenguaje que es más, digamos, más limpio para poder escribir. Porque se llama lenguaje tipificado. Tipificado porque usted puede coger las variables y convertirlas o digamos que resaltar su modelo de datos, es decir, si es un string, si es un entero, inclusive yo puedo convertir una variable en una variable any que puede aceptar cualquier variable, o sea, digamos que esas son las versatilidades del TypeScript, pero los navegadores no compilan TypeScript, sino compilan el JavaScript. Entonces lo que hace el Angular es como coger ese TypeScript y convertirlo en JavaScript para que el navegador pueda interpretar todo el lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo primordial? Bueno, entonces ustedes instalan Node.js. Node.js es un motor de JavaScript. Yo puedo hacer frontend y backend con Node.js. El frontend, pues, con Angular. O sea, Angular fue creado con Node.js. Y el backend, pues, sí se puede crear con cualquier cosa. Java, con .NET, que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo importante es que cuando ustedes lo instalan, importan su carpeta y se van a encontrar con esta serie de cosas. ¿Qué es lo más importante acá por ahora? Eso que se llama Node Modules. Esos Node Modules es donde es como los módulos con lo que viene Angular. ¿Por qué? Porque Angular funciona por módulos y componentes. Módulos es como librerías ya creadas para Angular que yo puedo importar, puedo instalar y puedo utilizar para diferentes tipos de programación, interacción con HTML y TypeScript. Y aquí en el CRC voy a encontrar algo que se llama app, ¿sí? Y en app voy a encontrar digamos que el módulo principal de Angular. Entonces, el módulo principal de Angular se compone de app el módulo TS, ¿sí? Que es donde yo hago las importaciones, ¿sí? De los módulos que yo necesito, las importaciones de todo lo que yo necesito. Ahora, para lo que vamos a hacer hoy, que es interactuar con HTML y TypeScript, o sea, capturar variables con input o enviarlas y mostrarlas en una etiqueta HTML, operar y eso, que es lo más básico, pues, tenemos que utilizar dos cosas, algo que se llama for module y algo que se llama ng module, ¿sí? Que lo trae por defecto Angular, ¿sí? Yo lo voy a quitar de acá. Si se dan cuenta, ahí me ha generado un error. ¿Por qué? Porque ya les digo cómo importar eso. Entonces, lo bueno es que ng module ya lo trae por defecto Angular, ¿sí? Ya lo trae por defecto. Entonces aquí, bueno, aquí me generó un error porque aquí hay un ejemplo de eso. Pero si yo quiero, o sea, cuando ustedes allá instalen Angular, de todas maneras, yo les voy a dejar esto como base, ¿sí? Pero si no, ustedes deciden, no, yo quiero es con mi propia Angular que instalé, no con el del profesor ese loco. Entonces simplemente, pues, ustedes importan allá este módulo, import entre llaves, force, la primera mayúscula, force, module, inclusive ahí me sale. Ah, bueno, y este minúscula. ¿Sí? Inclusive ya me salió acá. Aquí ya me salió. ¿Sí? Miren acá. Pero si ustedes se dan cuenta, sí ve que está como apagadito. ¿Sí?
¿Por qué? Porque tengo ahora que importarlo aquí donde dice imports. Entonces, aquí le tengo que colocar una coma, o acá, o que si pestañean, bueno, esto se está grabando. ¿Sí? Y aquí lo hago en la importación, entonces le importo acá, forms módulo. ¿Para qué me sirve ese módulo? Para que yo pueda interactuar con inputs y con botones del HTML y pueda capturar lo que yo coloqué ahí con TypeScript y pueda operar. Algo así que con JavaScript o con PHP o bueno, listo. Entonces, para eso me sirve ese app módulo. Y este ng módulo también lo vamos a utilizar porque hay unas directivas que se llama ng, que son las que me ayudan también a capturar esas variables. ¿Listo? Después tenemos algo que se llama el appcomponent.ts. El appcomponent.ts es lo que me indexa el componente principal de Angular. ¿Sí? Esto que se llama appcomponent.spec.ts, esto es para pruebas unitarias, que todavía no vamos a tocar eso porque ni siquiera saben arrancar el Angular. ¿Sí? El appcomponent.html es el componente principal. Si se dan cuenta, ahí no hay nada. Ahí simplemente dice router, outlet, router. ¿Qué significa eso? Que me está exponiendo el componente principal para que salga por HTML. Muchos dirán, bueno, ¿y qué, cómo así? ¿Qué es esa cosa? Ya les explico. El appcomponent.css, como yo puedo, como Angular es para frontend, pues yo tengo que echar ahí HTML, CSS, bueno, en fin, SAS, LES, cuando ustedes están por allá en Angular les va a salir SAS o LES, que son los diferentes tipos de etiquetado, entonces pues CSS, ¿sí? Y el app routing, este sí es importante, es donde yo voy a enrutar mis módulos. ¿Cómo así? Mis componentes. Cuando yo creo un componente, yo puedo darle una ruta a ese componente y que el Angular me inicie desde ese componente. ¿Cómo hace un componente? O sea, haga de cuenta que usted quiere que inicie desde un formulario y ese formulario va a ser un componente. Entonces yo necesito que por el app routing yo pueda iniciar desde ese componente. Entonces, a medida que yo cree componentes, yo aquí, dentro de esto que dice cons, routes, ¿sí? Puedo crear componentes. Vamos a hacer un ejemplo de crear ahí un componente de enrutar, ¿sí? Voy a crear un componente y lo voy a enrutar para que lo aprendan a enrutar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, para crear un componente, pues por eso se utiliza Visual Studio Code. Voy a darle control ñ, bueno, aquí está corriendo, y voy a crear un componente. Entonces, ¿cómo creo un componente? Pues con la directiva ng, g, c y el nombre del componente, ¿sí? Entonces, es ng, g, y voy a crear un componente que se llame, no sé, formulario. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, de esta manera se crea un componente ng, gs, formulario y le doy enter. Obviamente tengo que estar dentro de la ruta donde sale Angular, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, yo cómo sé que está la ruta, porque yo aquí cuando invoqué mi carpeta, pues me tiene que salir aquí. O sea que mi instalación, cuando yo instalé Angular, pues instalación yo la llamé a API Angular, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, ahí es donde se instalan los componentes. Entonces, yo aquí le doy enter. ¿Sí? Y ahí ahí me va a crear un componente que se va a llamar formulario. ¿Sí? En GGC formulario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que se me creó? Porque aquí dice create, es decir, que se creó. Y aquí me va a salir ese componente. Listo. Ahora, ¿qué tiene un componente? Un componente va a tener esto, miren. Un componente se compone, valga la redundancia, de un CSS, donde yo le puedo echar CSS al HTML, y tiene su prueba unitaria, que todavía no, porque ni siquiera arranca en Angular, y tiene su formulario component.ts. El component.ts es donde yo escribo todo lo de TypeScript para interactuar con lo de HTML. ¿Sí? De eso se compone un componente. ¿Sí? De eso se compone. Ahora, ¿cómo enruto este componente? Mire, yo quiero que cuando inicie Angular, me inicie desde el componente formulario. Entonces yo aquí voy a colocar, aquí va a quedar un formulario.
quiero que cuando inicie en Angular, o sea, ya en el servidor, o sea, obviamente cuando yo instale cuando yo termine la aplicación, yo quiero que la aplicación me inicie desde ese componente llamado formulario. Entonces, mira, aquí va a quedar un formulario. Formulario. Pues yo simplemente voy acá a la app routing module, ¿sí? Voy acá, ojo acá con esto que aquí es para enrutar. Aquí viene lo más jodido, que es lo menos jodido. Aquí en el app routing, entonces miren, aquí en el app routing es donde yo creo mis componentes y les doy una ruta. ¿Sí? Entonces yo creé un componente que se llama formulario, que es este de acá con el ngc formulario, ¿sí o no? Entonces aquí lo que hago es un import entre, en minúscula, ¿sí? Ahí ya se me coloca error porque ¿qué va a importar? Pues obviamente el componente, entonces si mi componente yo lo llamé formulario en minúscula, la primera va en mayúscula, formulario, seguido de la palabra component. Pero mira, ahí me lo saca el Visual Studio Code, entonces le doy Enter, ¿sí? Y una vez me lo importa. Está en formulario component. Listo. Entonces, ¿por qué se me pone así como mareadito? O sea, como que no prende. Miren, sí que estos están como más vistositos que este. Porque tengo que crear el path para poder enrutar ese componente, ¿sí? O sea, para que se me muestre esto que acabo de escribir acá. Miren, yo acabo de escribir aquí en el HTML del formulario. Aquí va a quedar un formulario. Yo quiero que Angular inicie desde ahí, ¿sí? Entonces, por eso aquí en el app routing mode voy a crear el path. Entonces, ¿cómo creo el path? Mira, aquí hay unos paths. Pues yo simplemente le doy control C. Aquí lo creo, lo voy a crear aquí abajito. Bueno, entre llaves lo voy a escribir, la pereza. Entonces, aquí va path. Y dos puntos, entre comillas, sencilla. Voy a llamar a ese componente formulario. Mire, formulario, ¿sí? Y ahora tengo que redireccionarle o a ese path que yo llamé formulario, ¿sí? Es decir, la ruta formulario, le voy a asignar qué componente, el que acabo de aquí de activar. Entonces, eso se crea así, component, dos puntos. ¿Y cómo se llama mi componente? Se llama formulario. Entonces, formulario component. Pero ahí estoy escribiendo como pendejo. Formulario component. ¿Sí? ¿Listo? Component. Formulario component. Listo. Y aquí tengo que colocarle una comita. Aquí falta una coma. Listo. Hasta ahí no he hecho nada. Pues simplemente le asigné una ruta a ese componente, pero si yo quiero que me arranque desde ahí, ojo acá, miren acá, miren acá, miren acá. Si yo quiero que me arranque de este formulario y que me muestre esto que acabo de pintar en el formulario component.html, o sea, que arranque y me pinte esto, o sea, ya me muestra el navegador esto, pues simplemente, mire, aquí en el app routing, aquí le escribo, aquí en el redirigir a dónde, pues a formulario, miren, aquí a formulario. ¿Sí? Aquí a formulario. Aquí voy a grabar esto. Voy a compilation. ¿Cómo compilo? ngserve. Y nos tiene que arrancar y nos tiene que mostrar lo que yo acabo de pintar aquí en el HTML. Aquí va a quedar un formulario. Entonces vamos a ver. Tenemos acá que se cree. Si aquí no hay nada en rojo, es que se creó bien el proyecto. Cuando ustedes la embarran, todo eso les va a salir en rojo. Se va a explotar el computador y se tienen que echar la bendición, pero por ahora no.
Listo, entonces ahí se compiló. Entonces vamos, ahí me dice que eso está saliendo por el localhost 4200. Entonces para ir allá le doy control, le doy un clic y vamos a ver. Y ahí me, ¿sí? Ahí me redireccionó. Aquí va a quedar un formulario. Así yo borré la ruta, o sea, le dije solo 4200 y si le doy un enter, me va automáticamente a llevar a ese componente que acabo de crear. ¿Listo? ¿Está claro cómo enrutar? O sea, si aquí para allá le embarran, que Dios los bendiga. Entonces, filas con las enrutadas. ¿Vale? Y así mismo, ¿no? O sea, esto no es que navegar como en HTML que usted crea un botón y un href y vaya a ese href donde está la otra página, no. ¿Por qué? Porque es que Angular es un solo componente, o sea, todo carga en un solo... Yo puedo hacer que todo cargue ahí mismo. ¿Para qué? Para versatilizar el servidor y para que me aguante más usuarios y bla, 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 bla. Listo. Bueno, ahora, listo. Ahora, vamos a ver, vamos aquí a crear, listo. Entonces, yo, por ejemplo, quiero capturar un dato, esperarlo y mostrarlo allá, ¿sí? Si quiero capturar un dato, entonces voy a crear aquí un input, ¿sí? Ese input va a tener una directiva que se llama ngmodule, que ya se me olvidó cómo se escribía. Entonces, eso va, ya les digo que es ngmodule. Ngmodule es una directiva que me ayuda a eso, a capturar. Ngmodule va dentro de llaves, ¿sí? Va dentro de llaves y va dentro de paréntesis. Entonces, aquí yo escribo ngmodule, ngmodule, ¿sí? Ahí me lo saca, ¿sí? Y cuando yo le doy enter, me da igual y me abre dos comillas. Entonces, ahí voy a escribir una variable, ¿sí? Voy a escribir la variable, variable 1. ¿Sí? Listo. Ojo, mire, ojo acá. ¿Sí ven que aquí me quedó en rojo? Porque es que él ya me está diciendo el Angular, oiga, mire que usted ahí me quiere capturar una variable por un input. Un input es donde yo puedo ingresar datos, ¿sí o no? Entonces, tiene que ir allá y hacer algo en el TypeScript con la variable. ¿Qué va a hacer? O sea, ahí ya me está mostrando un error. Es por eso. Bueno, ¿eso va a ser de tipo qué? Ese input va a ser de tipo, puede ser tipo number. Entonces, mira, inclusive por eso es que a mí me gusta utilizar Visual Studio Code, que yo puedo aquí decirle, no, pues que sea number. Y aquí sale number, ¿sí? Dejar así. Después meter la clase, entonces ahí. Entonces ahora. Listo. Ahora, lo otro es que para poder capturar esa variable voy a crear un botón, ¿sí? Voy a crear un botón para que ese botón tenga un evento. Acuérdense que los botones yo les puedo dar eventos, que son eventos que cuando yo despiche, digo, pulse, el botón me capture, me haga una operación, me vaya y me busque una función y me haga algo, o me haga algo que hay dentro de una función. Bueno, en fin, tantas cosas que puede haber ahí. Entonces, pues simplemente voy a crear aquí un botón, ¿sí? ¿Cómo creo un botón? Abro, cierro, botón, ahí me sale, miren, botón.
De tipo que le voy a crear un evento, entonces los eventos van entre paréntesis, un evento click, ¿sí? O sea, ¿cómo así click, profe? O sea, que cuando usted espicha el mouse, es decir, pulsa el mouse, perdón. Entonces, eso me va a llamar, una función que lo voy a llamar sumar, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Listo. Bueno, entonces, ahí ya me salen 2 errores, ¿sí? O sea, miren, ¿sí? Cuando a usted le sale ese error, échese la bendición. Porque no le va a compilar. O sea, por un error que usted le salga, no le compila, como todos los programas. Entonces, pues, ¿qué significa esto? Que tengo que ir allá al TypeScript, o sea, al módulo formulario component.ts y crear una variable y crear una función con este evento, ¿sí? ¿Hasta ahí claro? Entonces, ¿qué hago? Voy a ir al TypeScript. Vamos a ir al TypeScript. Voy a ir al TypeScript. Entonces, esperen, voy al TypeScript. Entonces, aquí estoy yendo al TypeScript. ¿Listo? Y acá, en el TypeScript, entonces, dentro de esta función, esta es la función principal, se llama Sport Class Formulario Component Implements on Init, ¿sí? Ahí voy a crear esas variables para que se me quite este error. Entonces, miren, ahí voy a crearlas. Entonces, miren, aquí cómo las creo, pues simplemente voy a cerrar un momento listo. Listo, entonces aquí simplemente pues creé la variable 1, entonces la voy a inicializar. Variable 1. Entonces, miren, apenas yo escribí variable 1 igual a 0, o sea, estoy inicializando, aquí ya se me quita el primer error. ¿Sí ven que ya se me quitó? Miren acá, ¿sí ven? Porque aquí en el component.ts, que es donde se escribe el TypeScript, ya escribe esa variable. Lo bueno de Angular es que él asume que esa variable es un entero, ¿sí? Listo. Ahora me dice, oiga, pero mire que usted creó ahí un evento, que cuando usted le dé clic al botón, tiene que crear una función sumar, ¿sí? Entonces voy aquí al TypeScript del formulario, del componente formulario, y acá abajito, pues voy a crear eso. Entonces lo voy a colocar aquí, suma, abro y cierro paréntesis, y abro y cierro corchetes. Y si se dan cuenta, miren acá, a sumar. Entonces, ahí ya se me quitaron los errores. Sí, que ahí ya lo dejé limpiecito. ¿Por qué? Porque creé la función del botón, del evento botón, y declaré la variable. ¿Hasta ahí el pelo? ¿Sí? Vamos a ver qué pasó. Ah, bueno, la otra ventaja de Angular que es que todo lo que yo vaya haciendo se me va a ir reflejando acá, miren. ¿Sí ven? Ese botón le falta un class para que no se vea así tan feo. Ah, bueno, esto ya tiene, este Bootstrap ya está, este Angular ya está bootstrapeado. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar Bootstrap con Angular para los estilos y toda esa joda. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a...
Listo. Entonces, bueno, bueno, aquí hay otra librería que se llama Mat, se llama Material, que también es como un bootstrap, ese es como el bootstrap del Angular. ¿Cómo sé que tiene Material? Porque voy aquí al app module. Acuérdense que en el app module están todos los módulos que yo voy a utilizar y aquí está, mira, aquí está. No, no, este todavía no tiene Material. No importa. Listo. Bueno, entonces ahí ya le creé un botoncito. ¿Cuál es la idea? Pues que me capture a través de esto que se llama ng model, me capture es lo que yo coloqué en ese input. ¿Listo? Entonces aquí en el inicio component.ts voy a hacer lo siguiente, en el formulario, perdón. Acá en esta parte. Voy a crear otra variable, ¿sí? Voy a llamar resultado. Si yo quiero llamar a la variable 1 para operar dentro de esa función, lo voy a colocar dis variable 1 más, voy a sumar más 3, o sea, todo lo que yo calcule y la voy a mostrar. Pero ojo, miren acá, si ven que aquí este resultado, o sea, aquí está declarado, pues aquí lo coloqué, pero me sale en rojo. ¿Por qué? Porque esta variable quiere decir que tiene que irse a mostrar allá, ¿sí? Entonces yo voy aquí a formular component.html y dentro de una etiqueta, dentro de párrafo, voy a mostrar esa variable resultado, ¿sí? Pero ¿cómo la muestro? Coloco las etiquetas y coloco dos corchetes para poder mostrar, ¿sí? Y si se dan cuenta, miren, resultado. Es que aquí falta this.resultado. Listo. Entonces ahora vamos a comprobar. Entonces, ¿qué hice ahí? Que lo que capturara el input le sume 3 y que me lo muestre en la variable resultado, que se va a mostrar acá, miren acá, que se va a mostrar aquí en la etiqueta de párrafo resultado. ¿Sí? A ver, vamos a ver si nos hace eso. Es aquí. Bueno, la ventaja de colocarle tipo number es que no lo está haciendo. Entonces vamos a mirar qué pasó, qué pasó. Variable 1. Claro, aquí faltan los dos puntos. Aquí a reiniciar en el vamos a darle ng-self.
No, aquí no lo que sería solo la palabra rígida. Es decir, todo. O sea, son rígidas, no, son rígidas. Ah, pero es que aquí falta colocarla en... Esto es que la variable toca colocarla entre dobles llaves. O sea, la variable que va a salir. Entonces, bueno, hay que dice creé dos variables para sumarlas de una vez, variable 1 y variable 2. Y aquí en formulario.ts, ¿sí? Entonces la sumé, o sea, todo lo que me captura ahí en el input 1, en el input 1, 2 se va a mostrar en el resultado. Para acá. Y ahí ya me está capturando. Entonces, de ese modo, entonces yo puedo crear interacción ya con HTML. Importante que esté instalado lo del Engine Module y esté lo del Force Module acá, ojo, ¿sí? Y pues ese es, digamos que el primer ejercicio. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a capturar los datos digamos, de sus productos, de lo que tengan allá en su front, y lo van a sumar y lo van a mostrar para que el cliente lo pueda, o sea, que el cliente pueda seleccionar, si quiero una manzana, quiero una pera y quiero quiero un banano. Que me sumen los precios y me los muestre en otra casilla, para que él diga, mire, esto es lo que va a comprar, esto se va a pasar al carro de valores, esto se va a pasar al carrito de compras. ¿Me entendieron el ejercicio? Relacionado con lo que están haciendo dentro de su frontend, ¿no? Que es que yo hice un frontend para vender, no sé, manillas, pues entonces venden manillas, es lo mismo. No, que es que yo hice un frontend, profe, para vender carros, entonces que pueda seleccionar ahí 3 carros y los pueda sumar y pueda mandarlos y mostrarlos en otra parte. Sumar los precios, ¿no? Entonces, ¿está claro o tienen alguna pregunta? Nada, pero si vamos a jugar en clase de Pac-Man, ahí sí que estamos en la inmunda. No. Si fuera eso, pierde. No. ¿Listo? Entonces, es así de sencillo. Entonces, miren, repaso. Creo el input 1 con la variable 2. Creo la variable 2. Y creo el evento sumar. Y dentro de ese sumar, pues sumo las dos variables.
¿sí? Lo que está aquí en el TS. ¿Listo? Entonces, eso es. Este ejemplo ya está subido allá. O sea, para los que quieran arrancar desde acá. O sea, simplemente es bajarlo, lo jalan. Obviamente el computador tiene que tener instalado Angular, lo jalan en el Visual Studio Code y ng Server y listo. Y ahí empiezan a trabajar. ¿Sí? Listo. En el aula. Entonces ya les muestro. Aquí en el aula está. No, aquí no está. Está. ¿En dónde está? Aquí donde dice directivas en y operaciones básicas. Ahí está. Lo descargan, los compilan, lo importan. ¿Cómo le importan en el Visual Studio Code? Pues muy sencillo. Miren. Para acá, bueno, aquí yo le voy a colocar New Window, entonces, ¿cómo importa el proyecto? Bueno, ya los compila, entonces, es en File, Open Folder, y pues, en mi caso se llama que API, y ya, seleccionar carpeta, y ya, y ahí me lo importa. ¿Sí? Listo.